Y me da muchísimo gusto saludar, como todos los martes, al doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, con la reflexión de cada semana en este programa. Hoy, ¿cómo construir la paz? Querido José Antonio, qué gusto saludarte. Primeramente, pues feliz día de tu santo. Hoy es el día de San José. ¿Cómo estás? Muy bien, Gregorio, muchas gracias. Con mucho gusto de verte. Gracias por la felicitación. Un grande ahí, mi patrono. Gracias, Gregorio. Con mucho gusto y con mucho cariño. Pues saber cómo conquistar la paz, José Antonio. Te escuchamos. Gregorio, estamos viviendo una época de amenaza a la paz en todos lados. Hace algunos días, la Conferencia del Episcopado Mexicano pasó un documento a todos los candidatos a la presidencia de este país, las elecciones del próximo 2 de junio, en el que se pedía un compromiso por la paz. El tema de la paz no es un tema exclusivo de México. Parecería que el mundo, la amenaza a ella está siendo muy grande. Basta que veamos lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, lo que ha ocurrido en Ucrania, en distintos países de la propia Unión Europea, en África, en Asia, hay amenazas para la paz. La paz casi siempre, cuando la vemos, Gregorio, la hemos estado revisando desde el punto de vista social o sociológico, desde el punto de vista político. Y esos son los análisis que escuchamos, vemos las grandes transformaciones que ha habido en el mundo y vemos también los efectos y las dificultades que hay para alcanzar la paz. Pero de lo que poco se habla, y quizás esa sería la reflexión del día de hoy, es que la paz es el efecto de procesos interiores en la persona. La paz es un proceso que pasa primero por el ser humano que tiene esa paz o el ser humano que pierde esa paz. Cuando las personas no están preparadas para la paz, cuando no se entiende exactamente qué es la paz, pues el efecto es ese justamente. Y yo quisiera de este programa y también del próximo hablar un poco del tema con profundidad, pero ahora entrar exactamente a lo que me parece que nos está ocurriendo en el mundo, Gregorio. Hace algunos años hubo un año muy importante del siglo pasado en la historia geopolítica, que fue el año de 1989. En 1989 caía la cortina de hierro en Europa del Este, caía el muro de Berlín. Y frente a ello, aquel mundo bipolar, aquel mundo de amenaza global que amenazaba la paz, se terminaba. Estados Unidos quedaba como una potencia hegemónica. Aquellos años, el año de 1990, el mundo, el año siguiente del 89, se veía con un enorme optimismo. Muchos países empezaron a avanzar hacia sistemas más democráticos. El mundo se globalizó en la década de 1990. Aquí mismo en México lo vimos, como en un momento determinado firmamos el Tratado de Libre Comercio, año 94. México eh, logró un primer IFE ciudadano en el año de 1996. Fuimos parte de esa historia del mundo. Pero ese mundo que se veía con tanto optimismo en los años 90, que parecía que habíamos llegado, lo decía un intelectual en aquellos años, Francis Fukuyama, al fin de la historia. De hecho, el libro, uno de los libros más leídos en los años 90 y 91 fue ese libro, título muy sugerente, El fin de la historia. Se pensaba que ya habían terminado las ideologías, que habíamos entrado a la época de las democracias, que habíamos dejado detrás los nacionalismos, y todo eso duró 10 años. En el año 2001 nos encontrábamos con las Torres Gemelas y nos encontrábamos con un mundo totalmente diferente. Pero volviendo al año 90, y esta creo que es la parte profunda de la reflexión de hoy, Gregorio, también nos empezamos a dar cuenta que esta generación, la generación en la que nosotros estamos hoy inmersos, es una generación que empezaba a vivir un momento que ninguna otra en el pasado había vivido. Uno podría decir, oye, pues cualquier momento de la historia es distinto del que sigue. Es cierto, pero también es cierto que hay analogías. Ha habido momentos de la historia en que ha habido mayor civilización, hemos crecido económicamente, hemos pasado momentos positivos y momentos de decadencia. Pero el momento que empezamos a vivir en la década de los años 90, a ninguna generación le había tocado. Ese momento se bautizó por sus siglas como el momento VUCA o VICA, un momento de altísima volatilidad,
que es la primera sigla, porque hoy los cambios son a tal velocidad que no los terminamos de digerir cuando ya estamos en lo siguiente. Un mundo de gran incertidumbre, Gregorio, porque hoy la verdad es que poco sabemos de lo que va a ocurrir los próximos años. Ya no podemos hacer planeaciones, no digo yo a los siguientes 4 o 5 años, para los próximos meses. Es un mundo totalmente incierto, un mundo de gran complejidad. Esa es la C de Vica, un mundo cada vez más difícil de comprender. Y uso aquí la palabra comprender con H intermedia, un mundo cada vez más difícil de captar y un mundo ambiguo. Pues resulta, Gregorio, que este mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, sin que nos demos cuenta, nos ha afectado como personas, ha afectado nuestro interior y nuestra paz interior. Gran parte del problema que tenemos de amenaza a la paz es de orden estructural, es antropológico, porque las personas no estamos hechas para vivir en un ambiente de volatilidad e incertidumbre. Y es lo que nos tocó vivir. Somos la primera generación en toda la historia que vive así, volátil e incierta. Y esto lo que ha hecho es que estando, Gregorio, en la generación con el mayor bienestar que ninguna otra haya tenido en la historia, simplemente hace 100 años, la esperanza de vida en México para las mujeres era de 38 años, para los hombres era de 36. Prepandemia llegamos a 78 y 76, o sea, un mundo en el que ha crecido al doble la esperanza de vida, resulta que es un mundo en el cual hay una enorme insatisfacción, un mundo en el que no habíamos visto tanto enojo con los sistemas políticos, no habíamos visto tanto enojo con la realidad económica. Empezamos a ver manifestaciones en países tan insospechados como Francia con los chalecos amarillos, en Chile, que era el país con menor índice de pobreza de América Latina. Empezamos a ver manifestaciones en Estados Unidos, cambios y crisis en los sistemas democráticos. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que le está pasando a la humanidad, Gregorio? ¿Por qué estamos cayendo en esta amenaza a la paz? Y la respuesta, esta primera que damos a este programa, y lo seguiremos platicando, si te parece, la próxima semana, Claro. no tiene que ver con hechos estrictamente políticos o económicos, sino tiene que ver con lo que pasa en el fondo del corazón y la mente humana. Y eso pasa por este ambiente VICA, Gregorio. Sin lugar a dudas, José Antonio, comenzar por uno mismo, ¿verdad? O sea, cómo poder, pues primeramente promover el respeto a la dignidad, a los derechos humanos, cómo resolver los conflictos de manera pacífica, cómo pues estar siempre dispuestos a un diálogo constructivo, a un esquema solidario y de colaboración. Es decir, comenzar por lo básico antes de ocuparnos de los problemas de los políticos y de los líderes del mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros para estar en paz y para construir esa paz que tanto necesitamos? Absolutamente, Gregorio. La paz se construye de adentro hacia afuera. Lo has dicho muy bien. Primero somos nosotros los que tenemos que construir esa paz. Y esa paz, Gregorio, parte del ejercicio de dos grandes virtudes hoy ausentes en el mundo y que nosotros podríamos revisar hacia adentro. Una primera es la paciencia, una virtud tan ausente. Estamos en el mundo de la recompensa inmediata. Se nos va el mundo líquido entre las manos a toda velocidad. Necesitamos esa virtud, vivir la paciencia. De eso da para todo un programa, pero es un primer paso. Y otro es luchar por recuperar la esperanza, Gregorio, esta gran virtud, la esperanza que se ha perdido. Esto que nos hace vivir con tanta falta de paz. Esa esperanza que muchas veces vemos fuera, que vemos el mundo con un sentido, ahora le llaman futurofóbico, con un miedo al futuro. Yo solamente diría, para cerrar esta reflexión, un consejo muy práctico para el auditorio: recordar un viejo dicho que como sabio de viejo es, como los refranes de nuestras abuelitas, el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. ¿Cómo tantas veces no nos damos cuenta de los procesos de la vida y vivimos todo en este momento como de falta de paz interior, de angustia por lo que pasa a nuestro alrededor, y no nos encargamos de ver que en nuestras manos está poderlo corregir, por lo menos hacia nosotros mismos, Gregorio, y con eso ya ponemos una piedrita, un granito de arena en el mundo. Por supuesto que sí, pues como siempre nos dejas con esta profunda reflexión, nos dejas pensando, querido José Antonio, y pues aquí nos vemos la próxima semana. Será un gusto, Gregorio. Gracias y de verdad siempre un placer verte. Muchas gracias. Igualmente, gracias al doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. ¿Cómo conquistar la paz? Lo que podemos hacer, comenzando por nosotros.